Buenas tardes, alumnos y alumnas del módulo de gestión económica y financiera de la empresa. A continuación vamos a presentar la tarea correspondiente a la unidad didáctica 7. Esta unidad didáctica 7 se llama gestión del proceso fiscal en las empresas. En el tema anterior analizamos el proceso contable y ahora vamos a analizar el proceso fiscal, lo que se corresponde con los impuestos. Básicamente, aquí analizamos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, el IVA y también el impuesto de circulación o impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Pues bien, este tema 7 se corresponde con el resultado de aprendizaje 6. Ya recordamos, volvemos a recordar, que el tema 6 y el tema 7 se corresponden con el mismo resultado de aprendizaje de título Gestión del proceso contable y fiscal de la empresa. Si os vais a la programación, veréis que en el RA6, el resultado de aprendizaje 6 son dos temas, el 6 y el 7, y que tienen una ponderación del 25% los dos. Este resultado de aprendizaje en definitiva tiene una ponderación del 25%, el tema anterior el 15% y este tema el 10%. Vamos a ir directamente a la tarea. Esta tarea, bueno, leéis la parte preliminar. La parte preliminar pues os pone un poco en contexto, pero vamos directamente a lo que nos pide la tarea. La primera actividad, aquí, este tema, he puesto pocas tareas, pocas actividades, porque es un tema corto y porque no hay mucho tiempo para su desarrollo. No hay mucho tiempo para su desarrollo porque está entre medio también la Semana Santa, porque el tema de contabilidad es mucho más extenso, por tanto este tema se le da menos, va a ser más recortado la posibilidad de realización de la tarea. La tarea tenéis menos tiempo, como tenéis menos tiempo, si os vais a la temporalización, por eso voy a meter básicamente dos actividades y hay menos criterios de evaluación, como veréis después. Bueno, en la actividad 1 se corresponde con dos apartados, el A y el B, y vamos a analizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades. Recordar que el IRPF lo pagan los autónomos, y el impuesto de sociedades lo pagan las sociedades. Por tanto, María Casado pues sería una autónoma que posee una empresa de logística, que ha renunciado en tiempo y forma a la aplicación del método de estimación directa simplificada. Vamos a ver que hay tres regímenes para estimar los rendimientos en el IRPF: estimación directa normal, estimación directa simplificada y estimación objetiva o por módulos. En este caso concreto, esta autónoma ha renunciado en tiempo y forma a la aplicación del método de estimación directa simplificada y durante este ejercicio ha tenido unos ingresos por su actividad, unos ingresos computables de 520.000 euros. Los gastos y compras del ejercicio ascienden a 200.000 euros, habiendo adquirido el 1 de abril una carretilla elevadora por 75.000 euros más IVA, siendo el coeficiente de amortización aplicable del 16%, que es el que se explica en los elementos de transporte. Pues bien, lo que nos pide este problema es calcular los rendimientos de María por estimación directa normal, porque ella ha renunciado a la aplicación del método de estimación directa simplificada. Entonces tenéis que iros a la teoría, tenéis que iros al tema y ver cómo se calculan los rendimientos en el método, según el método de estimación directa normal. Hay ejercicios hechos en el temario que son similares, muy similares a este. Por tanto, mi recomendación es que para calcular estos rendimientos por estimación directa normal en el IRPF, os vayáis a ejercicios intercalados en el temario que son muy similares, hay uno de ellos muy similar a este. Por tanto, si sabéis hacer ese, vais a saber hacer este. Una vez que se han realizado los cálculos y hemos estimado esos rendimientos por estimación directa normal, María decide que el próximo año volverá al régimen de estimación directa simplificada. ¿Puede María volver al régimen de estimación directa simplificada? Justifica la respuesta. Bueno, pues en este caso concreto también hay que irse a la teoría, hay que irse también a estos tres regímenes de estimación de los rendimientos de un empresario, para saber si María puede irse el siguiente año, el próximo año, y volver al régimen de estimación directa simplificada si ha renunciado a él. Por tanto, irse a la teoría y contestar a esta pregunta. El apartado B de esta actividad ya va al impuesto de sociedades, ya se refiere al impuesto de sociedades. Para ello tenemos una sociedad anónima, tiene un resultado contable de 420.000 euros. Este resultado contable, el resultado antes de impuestos, de 420.000 euros. Las retenciones e ingresos a cuenta del IS en este ejercicio han sido de 60.000 euros.
calcula la cuota a ingresar en el impuesto de sociedades y comenta el resultado obtenido sabiendo que se aplica el tipo general del impuesto de sociedades, que es el 25%. Bueno, pues bien, aquí también hay ejercicios muy similares. Hay que irse a la teoría y hay que saber cómo se calcula la cuota a ingresar del impuesto de sociedades, teniendo en cuenta que hay una tablita donde te dice el resultado contable, te dice la cuota íntegra, la cuota diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, os vais directamente al impuesto de sociedades y hacer los problemas que aparecen también en esa parte, entender un poco los conceptos y podréis hacer este problema sin ninguna duda, sin ningún problema también, porque es muy similar a lo que se plantea ahí. Un problema muy sencillito. Pasamos ya directamente a la actividad 2, que es el impuesto de circulación, que es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto que recae sobre la propiedad de vehículos, ¿no? Y tenemos a dos personas, aquí tenemos María y Juan, que residen en el mismo municipio, no decimos qué municipio es. Ya sabemos que este impuesto de circulación es un impuesto local, un impuesto que es diferente en cada ayuntamiento. Y bueno, María posee un turismo con una potencia fiscal de 12 caballos fiscales y Juan posee una motocicleta con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos. El ayuntamiento de su municipio aplica las siguientes tarifas para el IVTM, que es el impuesto de sobre vehículos de tracción mecánica o impuesto de circulación, en el año 2025. Esto va cambiando cada año y básicamente que nosotros, si somos propietarios de un vehículo, pues tenemos que pues pagar este impuesto local todos los años, por ser propietarios de ese vehículo. Concretamente aquí te dan las tablas de turismo y las tablas de motocicleta y la tarifa que hay que pagar dependiendo lógicamente del turismo considerado y de la persona que es propietaria de ese turismo, ¿no? o de ese vehículo, mejor dicho. Pues bien, los turismos, vemos que una de las variables fundamentales para aplicar o para calcular ese importe, ese impuesto, es la potencia fiscal, en caballos fiscales, y para la motocicleta la cilindrada, que tenéis la tabla, ¿no? Tened en cuenta, fijaros, importante, que los intervalos considerados en las tablas son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. ¿Qué significa? Este intervalo, por ejemplo, es un intervalo, ¿no? Si es cerrado a la izquierda, significa que se incluye 125, y si es abierto a la derecha, que no se incluye el valor situado a la derecha, no se incluye 250 en este intervalo. Por tanto, la tarifa de 15 euros no va a regir para 250. Para 250 caballos, o cilindrada, mejor dicho, centímetros cúbicos, se aplicaría esta tarifa de aquí, ¿vale? Por tanto, recordar esto de los intervalos, cómo se aplica la tarifa en base a este intervalo, que se considera cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Por tanto, no se incluye 250, no se incluiría, sino que se incluiría aquí para este cálculo, para este impuesto, ¿no? Pero además el municipio ofrece una bonificación del 50% de ese impuesto para vehículos eléctricos y una bonificación del 25% para vehículos híbridos. Considerando que el turismo de María es híbrido y que la motocicleta de Juan es convencional, se solicita calcular el importe del IVTM que deben pagar María y Juan por sus respectivos vehículos y 2. Determinar cuánto pagaría María si su vehículo fuera eléctrico en lugar de híbrido. Pues bien, con estas tablas, teniendo en cuenta los vehículos que poseen María y Juan, de las que son propietarios, hay que calcular lo que hay que pagar de este impuesto de circulación, que se rige y que varía en función de estos parámetros, y también es cierto que en función de cada ayuntamiento pues se aplicaría una tarifa diferente, ¿no? Diferencial. No es lo mismo a lo mejor la aplicación del impuesto en Algeciras que la aplicación en Madrid de este impuesto, ¿no? Pasamos a la información de interés. Los recursos necesarios, lo que ya he comentado, la normativa sobre IRPF e IS, los contenidos de la unidad, los supuestos prácticos resueltos a lo largo de la unidad, muy importante. Y la evaluación de la tarea, pues solamente he metido dos criterios, criterios 6F y 6H. Lo que pasa es que el criterio 6F tiene una ponderación fuerte de 5. Por tanto, significa que el 6F, si os vais directamente a la tarea, recordar, el 6F es la actividad 1, pues lógicamente vale mucho más que la actividad 2. Aquí tenemos dos impuestos de mayor calado que el impuesto de circulación, que tiene menor calado también, ¿no? Entonces, la evaluación de la tarea, dos criterios, su ponderación y cómo valoramos cada uno de estos criterios. El criterio 6F, pues muy fácil. Si se ha calculado correctamente el rendimiento neto por el método de estimación directa normal del IRPF y se ha analizado bien, correctamente el proceso de cálculo, no solamente hay que poner el resultado, sino que analizar todo el proceso de cálculo, cómo se ha llegado a ese resultado, 4 puntos. Si se ha determinado correctamente qué ocurriría en el caso de querer volver al régimen de estimación directa simplificada,
parte de María, un punto, y si se ha calculado la cuota a ingresar en el impuesto de sociedades por parte de esa SA, analizando el proceso de cálculo, hay que saber cómo se ha calculado todo el proceso de cálculo, y comentando el resultado obtenido, también 5 puntos. La suma son 10 puntos. Por lo tanto, 5 puntos para el impuesto de sociedades, 5 puntos para el IRPF. Y la actividad 2, que se refiere al impuesto de circulación, pues tenemos que si se ha calculado el importe del IVTM que debe pagar María por su respectivo vehículo son 3 puntos, si se ha calculado el importe del IVTM que debe pagar Juan por su respectivo vehículo son 3 puntos, y si se ha calculado el importe del IVTM que debe pagaría María si su vehículo fuera eléctrico en lugar de híbrido, 4 puntos, suma 10 puntos, ¿vale? Pues bien, aquí tenéis un poco cómo se evalúa cada uno de estas dos actividades, cada uno de estos dos ejercicios. Y pues bueno, esta sería un poco la tarea. Es una tarea cortita, no es muy larga, muy práctica, y que es muy importante que entendáis los conceptos que se dan en el temario, en el tema. Y que hay problemas muy similares, al menos en IRPF e impuesto de sociedades. Con respecto a la actividad 2 no hay problemas similares, pero que esto es muy sencillito. Bueno, pues buenas tardes y que tengáis mucha suerte en el desarrollo de esta tarea y que la podáis hacer con garantía. Buenas tardes.